Pues, grabando, ok. Hola Monkey, ¿cómo estás allá en Dinamarca? ¿Cómo está esa temperatura? Y están entrando en el frío, creo, ¿no? Sí, Estamos aquí ya comenzamos con el otoño aquí, en el otoño. Dinamarca y ya comienza a enfriar y ya comienzan las lluvias, el sol se oculta más temprano, ya comienza el frío. Pero los colores también están como suelen ser en el otoño, Ah, sí, más, los colores que cogen un colorcito amarillo, ¿verdad? Todo se vuelve medio sí, muy bonito. terracotas y verde oliva y rojos. Hoy en este análisis que tú vas a presentar, ¿cuál es el tema que te gustaría presentar? ¿De qué te gustaría tratar específicamente? ¿Cuál es el punto de vista que te gustaría a ti enfocar? Hoy me gustaría hacer una explicación un poco breve de dos sistemas funcionales, pero de compresiones casi opuestas, que son dos sistemas sociales. La una es un sistema de colectivo y el otro es de un sistema individual o individualista. Muy importante este enfoque porque recordemos que tú estudiaste aquí turismo histórico cultural y siempre también hiciste tus estudios de estudios latinoamericanos en Dinamarca. Y muy importante entender cómo nos ven y cómo tú los ves ya adentro, desde adentro, que es lo más importante, verlo desde adentro. Y también como ellos mismos se ven Ellos cómo nos ven desde afuera, y cómo ellos se ven a sí mismos. cómo ellos se ven a sí mismos. Y de paso podríamos decir que cómo nos vemos los ecuatorianos a nosotros mismos. Perfecto. Porque debe haber, espero que haya una comprensión de cómo es uno mismo. Quizás la pregunta sería más, arranquemos de un hecho, ¿no? ¿Qué está cambiando? ¿Qué es lo que ha cambiado esta pandemia y qué es lo que era antes y posiblemente ha tenido algún impacto la pandemia en algo, en esa concepción, ¿o no? Primero sería de hablar de las concepciones antes de hablar de la pandemia y cómo lo cambia, porque si no, no tenemos un fundamento, una base. Así que me va a permitir explicar algunos de los detalles que tienen cada una de los grupos de los que vamos a hablar, que el uno se va a llamar Ecuador y el otro se va a llamar Dinamarca. Eh, Como expliqué en la conversación anterior, obviamente hablamos de una parte mayoritaria de un grupo social, de una muestra cultural, que cada una se le asigna un nombre, aunque sea un poco general la idea. En, Dentro de los conceptos básicos que se tienen en las sociedades individualistas, existe existen algunos principios que van a marcar cómo se desarrollan las relaciones y el individuo en estas sociedades. Y voy a ir haciendo una comparación de cómo es el mismo desarrollo, pero en las de las sociedades colectivas. Entonces, en las sociedades individuales, el yo está antes que el nosotros. En las sociedades colectivas, el nosotros está antes que el yo. En las sociedades individuales, eh, se comparte con un grupo con quienes se ha llegado a un acuerdo compartir. En las sociedades colectivas se comparte con un grupo en forma extendida, o sea, un grupo grande y no necesariamente un grupo limitado, sino, por ejemplo, en el ambiente familiar, las sociedades individuales tienen lo que se llama las familias core o las familias eh, esenciales, que son los parientes en primer grado. Las familias de las sociedades colectivas van a tener una forma extendida de la comprensión de aquellos parientes también en segundo grado, como primos, tíos, van a estar incluidos en el proceder y en las ideas que se tengan. Así que esto también crea que en las sociedades individuales, quién eres tú depende de ti y de tu evolución individual y personal. En las sociedades colectivas, quién eres tú depende de las relaciones que tú tienes. En las sociedades individuales, eh, las personas suelen trabajar mejor solas, mientras que en las sociedades colectivas se trabaja mejor en grupos.
cuando se refiere a la enseñanza en las sociedades individuales, a los miembros se les enseña cómo aprender, en las sociedades colectivas se les enseña cómo actuar. En las sociedades individuales, tus errores son tuyos y solo tuyos. En las sociedades colectivas, tus errores infectan y afectan al grupo al que perteneces. En las sociedades individuales, la opinión de los otros no es tan importante como aquello de lo que tú mismo estás convencido y crees, mientras que en las sociedades colectivas, lo que los otros opinen es muy importante, y lo que los otros piensan es muy importante para lo que tú mismo piensas. Así que en las sociedades individuales también las reglas se pueden evitar para tu propia conveniencia. En las sociedades colectivas las reglas se pueden evitar o se pueden hacer trampa para conveniencia de todo el grupo. Y finalmente el conformismo en las sociedades individuales está visto como una debilidad, mientras que el conformismo en las sociedades colectivas es altamente apreciado. Y en las sociedades individuales la independencia es una fortaleza, mientras que en las sociedades colectivas la dependencia es una fortaleza. Entonces, estos son algunos de los principios de los que podemos partir para entender cuál de las sociedades, a cuál de las sociedades pertenece cada uno de las muestras culturales que tenemos, Ecuador y Dinamarca. Extraordinario, y o sea que, por un lado, lo que tú nos has dicho es, bueno, las sociedades individuales de yo son, Es nos más lleva importante que el prácticamente nosotros. a lo que es la independencia, mientras que nosotros tenemos el problema de nosotros nos lleva directamente a la dependencia. Sí. Al final, la independencia es una fortaleza en las sociedades individuales, mientras que la dependencia es una fortaleza en las colectivas. Y luego vienen los puntos de cómo ven los unos a los otros. Esto obviamente, es posible que estas descripciones estén tal vez abarcando mucho más que las sociedades danesa y ecuatoriana, que tengan en común algunos rasgos con muchas de las otras sociedades del globo. También tenemos que ver cómo ven un grupo, cómo ve al otro grupo, ¿no? ¿Qué piensan los que vienen de sociedades colectivas sobre los individualistas estos, ¿no? Piensan que los individualistas son unos egoístas que se centran en sí mismos, que simplemente no quieren aportar al grupo, que ven por su propia conveniencia. Mientras que los individualistas piensan sobre las sociedades colectivas, que son sociedades donde sus procesos son interminablemente lentos, donde en ciertas situaciones siempre va a ser un jefe el que tome la decisión más relevante y más irrelevante también, en el sentido de que hay muchas decisiones en mandos medios que se pueden tomar, pero no, se tiene que esperar que llegue hasta el jefe. Los colectivos son vistos desde las sociedades individualistas como que dentro de los sistemas hay un control innecesario. Por ejemplo, dentro de los sistemas familiares hay un control innecesario que hace que no prohíbe, pero sí retrasa o evita que los jóvenes puedan disfrutar de su libertad. Así lo ven. En la mayoría de las sociedades individualistas, que para mí tiene una relación directa con el sistema de bienestar y el sistema económico que tengan, los hijos se van de la casa relativamente temprano. Por ejemplo, en Dinamarca, el promedio de edad a lo que los hijos ya están fuera de casa son los 20 años. Pero en Francia, por ejemplo, es a los 23 el promedio. En España es a los 27. Y en Italia, perdón, en Italia es a los 28 años. Es el promedio de edad cuando te deslindas del cohabito con tus padres. Desde las sociedades individualistas, ellos ven a las sociedades colectivas también como que esta excesiva
cordialidad es una muestra de deshonestidad y que denota una falta de independencia. Entonces, a veces estos parámetros son un poco difíciles para quienes tienen que venir de sociedades individuales a sociedades colectivas a trabajar, porque tienen que readaptarse a un circuito de pensamiento que es súper jerárquico, que se mueve lento y que es muy, muy colectivo. O sea, lo que sea para el grupo, todo el grupo tiene que hacerlo, tiene que llevarlo adelante y para el bien del grupo. Entonces, algunas de las recomendaciones que le suelen dar a los que van de sociedades individuales para sociedades colectivas es que estén preparados para encontrarse con nepotismo, con favores a amigos, con invitaciones a ciertos eventos donde hay muchísima gente que al final del día no se sabe quiénes fueron y donde el autosacrificio es una muestra de atención. Y eso son cosas que posiblemente son valoradas y se exponen claramente en sociedades como la sociedad ecuatoriana y que irían en contra de muchos principios que tienen en la sociedad como la danesa. ¿Tú piensas que la sociedad danesa tiene cosas buenas y cosas malas y la ecuatoriana Como tiene todo, ¿ah? como todo. Cuando una cosa es solo bueno, cuando una cosa es solo buena o cuando una cosa es solo mala, a mí me despierta muchísimas y profundas sospechas. Una persona no puede ser solo buena o solo mala, no puede ser solo un criminal o solo un santo. O sea, hay varias áreas que se tienen que tomar en cuenta. El problema es que la gente no quiere estarse en el criterio de discernir las diferentes áreas y traten de hacerlo un todo. Este robó y es un ladrón y siempre será malo. O sea, la bipolaridad absoluta a mí me crea profundas sospechas y yo no creo en que una persona y una cosa pueda ser sola mala. Los daneses tienen muchísimo, muchísimo a favor de sí y son quienes son y están en donde están porque han trabajado y porque ellos valoran eh, valoran lo que tienen y trabajan para ello. De hecho, algo especial de los daneses y de la sociedad individualista danesa, porque es básicamente una sociedad basada en el individualismo, donde se alienta el individualismo. Pero los daneses son unos pequeños colectivistas cuando se trata de sacrificar algo para su trabajo o para su sistema de bienestar. Para el resto de las áreas, no. Pero para esos dos, sí. Eso quiere decir el Y seguro social, esas cosas. exactamente, el sistema de bienestar danés, tú pagas en promedio, la mayoría de la gente aquí paga el 37% en impuestos, hasta una cierta cantidad. Y luego de eso, tú pagas progresivamente, si tú ganas más de cierta cantidad de coronas, tú pagas más impuestos. Los impuestos pueden llegar a ser el 60% dependiendo de cuánto tú estés ganando. Y muchos de los daneses, especialmente los que están en el promedio, en una clase media enorme, ellos pagan conscientemente, la gran mayoría, los impuestos que tienen. ¿Por qué? Eso les da acceso a por ejemplo, transporte público que llega puntual, que cumple, que por lo general tiene abasto, está siempre bajo desarrollo e implementación, pero tienen esto y saben que pueden contar con medio de transporte. No es gratis, pero saben que es puntual y sabe que tiene lugares determinados, una organización. Sabe que puede contar con estudios en la universidad cuando eres estudiante. Usualmente tú tienes acceso a un estipendiato un estipendio donde ellos cada mes, el Estado cada mes, te da dinero mientras estás estudiando. Pero luego cuando sales al mercado laboral, tú tienes que devolver eso en forma de impuestos. Y tienes sobre todo un sistema de educación gratuita que va desde la educación del kindergarten hasta la universidad y posgrados. Y tienes un sistema de salud sin trabas,
siempre y cuando estés registrado y con los parámetros. Así que, ¿cómo no es de admirar esto cuando la gente tiene esta cultura tributaria? Cuando la gente sabe que no hay nada por encima de la ley y la gente invierte para que los otros también lo entiendan y los otros también colaboren en este sentido de mantener un aparato estatal que es esencialmente, o en teoría, no es viable, pero que funciona. Aquí en Ecuador, el concepto de la ley es, el que hace la ley hace la trampa, es el principio fundamental con el que se estudia derecho y entonces los abogados estudian cómo hacer trampas y los jueces también. En Suecia ese no es, en Estados Unidos también pareciera que fuera lo mismo porque muchos abogados hacen trampas y crean lo que se llama la duda razonable para salvar a sus clientes. Pero en Suecia, ¿cómo funciona la ley? En Suecia, no sé, en Dinamarca Dinamarca. es, nadie está por encima de la ley. Hay una ley y esa ley está por encima de todos. Que no conozcas la ley no es justificación para que puedas romperla, para no cumplirla. Y me parece que debería ser un principio universal esto. O sea, el desconocimiento de la ley no te justifica a que cometas un crimen o un error. Si no lo sabías, tienes que pagarlo y usualmente lo vas a pagar con el precio que te ponen aquí. Y es bastante alto. Por ejemplo, en esta ciudad, cuando tú te subes en el transporte público, no te chequean el ticket. El ticket, si no tienes una tarjeta para escanear, te cuesta 20 coronas danesas. Si tú no las pagaste y te salvaste de que no te chequeen, o sea, mal por ti, qué pena. Pero si te subiste y se subieron los que te chequean y controlan, te ponen una multa de casi 800 coronas y tienes que comprar en ese rato el pasaje. Y puedes tener la mala suerte de que si no compras el pasaje, porque ellos te ponen la multa, te piden tu número de cédula, que sería, ¿no? Tu número de identificación, te dan la factura, usted tiene para pagar aquí. Y obviamente, si no pagas hasta cierto tiempo, comienzan los intereses. Algunas personas han tenido la mala racha de que, ok, si ya tengo que pagar esas 800 coronas, no les voy a dar sus 20 coronas de aquí. 2 paradas más allá se subieron otros 2 controladores y le pusieron otra multa de 800 coronas por no tener billete. Así puede pasarte. Entonces, a mí me parece que está mal hacer las cosas por el miedo a que te castiguen a hacerlas, porque ya, o sea, para mí sería imperativo que tú lo hagas, porque sabes que es correcto hacerlo así. No faltan quienes siempre les ponen una multa y dicen, sí, bueno, ya, ¿qué más? Pero es eso, en la mayoría de los casos no te van a chequear. Y está construido en una base y no de control social, sino de confianza social. Esperamos que tú hagas lo que tienes que hacer, porque nosotros vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Qué Así interesante, que, porque acá tú sabes cómo lo que pasa con los latinoamericanos que llegamos a los aeropuertos como el de Miami, donde los latinoamericanos somos vistos como sospechosos, o sea, de por sí, solamente por viajar. sí, O sea, ya no hay confianza social no. en nosotros. Ahora, la pregunta también, digamos, una cosa adicional es que somos una sociedad emocional nosotros y ellos son una sociedad fría, ellos son una sociedad emocional, nosotros somos una sociedad cruel. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue que lo leí? No recuerdo exactamente cuáles son los 2 parámetros sociales que ponían en un ejemplo uno de los sociólogos con los que concuerdo, pero ponía que hay sociedades que evitan y hay sociedades que confrontan, si no me equivoco, ¿no? Pienso, y esta vez voy a partir más sobre mi experiencia personal. Eh,
Hay cosas dentro de las debilidades que puedo decir o de los problemas que pienso que en Dinamarca podría mejorar y que justamente se me abrió el panorama después de estudiar desde la perspectiva de un sociólogo danés. Él propone que la gente en Dinamarca no lucha contra su miedo a lo desconocido. Y de lo que voy a explicar a continuación, mucho de esto puede ser un pequeño retrato para algunos de la sociedad ecuatoriana. Esto de no luchar contra su miedo a lo desconocido va a poner algo que es que generalmente no hablan de su cultura, entonces no desafían a esa cultura y no suelen identificar las cosas que son diferentes o problemáticas para considerar cambiar algo. Para algunos, esta mezcla va a significar que posiblemente se perciben a sí mismos como casi perfectos. Y que para gente que viene de sociedades críticamente descompuestas, en ciertos ámbitos o terriblemente corruptas, sí va a tener una cierta solemnidad y un cierto altar en la percepción que se pueda obtener si es que vienes de una sociedad catastrófica acá. El problema es cuando dentro de la sociedad misma, como la sociedad danesa, no se pone un signo de interrogación para saber qué es lo que podemos cambiar. La falta de conocimiento sobre los otros también es otra, es otra característica que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando ellos dicen de la cultura, por ejemplo, ¿por qué se sorprenden tanto de la personalidad de otros? Y muchas veces esto se lo acusa que viene de cierta cultura. O sea, en lo personal hay cosas que dentro de lo que viene de la cultura de una persona son cambiables, pero también viene lo que es la personalidad y eso viene de un efecto de crianza. Eso es más difícil de cambiar. Entonces, hace poco conversaba con una amiga italiana y ella me comentaba que en algún momento, por algún desacuerdo que tuvo con alguna secretaria, su jefe le dijo, es que tú no puedes, o sea, aquí la cultura es otra, tu cultura es así, tú vienes y reaccionas así. Pero no se trataba de un aspecto cultural, pero era como un mecanismo para, para tildar de que tu cultura es así, por ende tú eres así. Pienso que hay que tomar en cuenta los parámetros. Hay mucha gente que se aferra a su identidad a través de lo culturalmente estándar que ha aprendido y ha asimilado del país en donde viene, que por ejemplo en América Latina serían las reacciones extremadamente emocionales. Esto de que si tú me dices algo, yo no me voy a dejar y yo no me voy a callar. Y yo tengo algo que decirte y si no, terminamos en los golpes. Y que yo voy a hacer cualquier cosa para desacreditarte a ti, desde un punto de vista absolutamente insignificante. O sea, usualmente cuando se comienzan las peleas, y esto lo vemos en la política, si quieres hacer que alguien pierda credibilidad, te vas al ataque de su vida privada. Es que le gustan los hombres, si es que es un hombre, es que está marimacha, porque no se va a la cocina, si es una mujer, o cosas así, ¿no? Que no tienen fundamento, no tienen nada que ver, pero es altamente emocional, es irracional, pero es válido allá. ¿Tú crees que los daneses, por ejemplo, los alemanes en este momento están reestructurando, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas, el movimiento nazi? Se ha publicado el día de antes de ayer en la BBC que han encontrado oficiales del ejército alemán muy estrechamente vinculados y que están armándose y todo, porque en el año 2015 tuvieron una invasión de gente de Asia y, y, y eso les creó una reacción. ¿Tú ves que la sociedad danesa se siente en peligro? Ok, ¿Ellos se perciben en yo, peligro? yo, creo que, yo creo que necesitamos ser cuidadosos como repetimos las cosas que escuchamos. Hay que tener cuidado y escuché esto de
de un conocido mío y yo estoy muy de acuerdo con esto. La palabra es delicada, hay que tratarla con cuidado. Decir que dentro del ejército alemán hay una fracción nazi que se está armando es un enunciado altamente amarillista y altamente catastrófico de nombrar, porque sabemos la historia es tan reciente. Es más, si tú quieres poner de ejemplo diabólico a alguien, lo tildas de nazi o de Hitler y todo eso, ¿no? Y es una de las formas para crear un ámbito de pánico, de pobreza, de psicosis, de miedo y de terror. Ahora, no, yo no estaba al tanto de que esto estaba pasando. Si es que es así, me imagino que lo mínimo que va a pasar es que se va, o sea, de nosotros, de lo que sabemos, del vecino eh, del sur, Alemania, pero vender más y para hacer un clickbait y tener más lectores. Ahora, de que se sientan amenazados, siempre hay esto. Yo creo que eh, sí, hay una autopercepción en Dinamarca de que Dinamarca es mucho más grande de lo que en realidad es. O sea, Dinamarca es una península y un par de islas, perdón que lo diga así, porque Groenlandia y las Islas Feroes son como estados autónomos. Sí, son parte del reino, pero son autónomos. Entonces, Dinamarca es una potencia, es indudable, y trabajan duro para eso y para sostener su sistema, pero a pesar de que ellos se ven más grandes en el sentido de que sí, somos potencia, nosotros desarrollamos esto, tenemos tecnología, medicina, tecnología de punta, ellos saben también que son un sistema relativamente frágil, por no decir muy bien, y son una pequeña burbuja de excepción en el resto del mundo. ¿Cómo? Yo creo que muchos de los, por ejemplo, los métodos anti-migración que tienen aquí son justamente para protegerse de no desaparecer o de no ser asimilados o de ser invadidos desde adentro o conquistados desde adentro. Yo creo que sí, siempre hay un temor y siempre hay un miedo en el sentido de que puedo perder porque lo que tengo está bien y es bueno. Y el resto del mundo no sabe cómo vivir esto, ni cuánto cuesta sostener esto. Esto no se crea solo deseando tener. Se tiene que sacrificar bastante. O sea, cada mes sacrificas el 50% de tu sueldo prácticamente para poder vivir como viven aquí. ¿Pueden hacer eso desde otros países? ¿Se imaginan lejanamente? No. Sí creo que hay miedo. Eh, Siempre va a haber, últimamente hay una tendencia de derecha, se crean partidos que tienen unas opiniones extremadamente duras al respecto de que, aquello que sea ajeno a lo danés, inclusive se podría decir casi a lo que es blanco, pero hay que tomar en cuenta que los daneses, una de las peores cosas que se le puede decir a un danés es que es un racista y un xenófobo. Eh, no, no digo que no hay, siempre va a haber un poco de eso. El miedo al extranjero, el miedo a lo distinto, lo que les acabo de decir, eso de que ellos no quieren luchar contra lo desconocido, quieren que lo desconocido se quede en su lugar y que no afecte lo que nosotros tenemos. Pero las posturas se están endureciendo con respecto a aquello que es diferente, que es extranjero y que no conoce el sistema y que no quiere adaptarse al sistema, porque también hay esos casos y estos son los casos que motivan a la creación de estas líneas extremas y duras y radicales. Sí hay un miedo, pero de todos los países creo que justamente por las reglas durísimas por las que tenemos que pasar, han sabido mantener alejados y desmotivados a aquellos que crean que pueden venir no más a, al reino de Dinamarca. ¿Cómo crees que la pandemia y la internet, la comunicación global, está cambiando a Dinamarca? ¿Cómo
porque, por ejemplo, aquí en Ecuador es prácticamente un shock, ¿no? Nosotros decimos que, que el próximo presidente ya no va a ser electo por los famosos ciudadanos, sino que va a ser electo por los internautas. Ya prácticamente los ciudadanos han desaparecido de América Latina, ahora todos somos internautas. Pero sin embargo, en la mayoría de países, en muchos países de América Latina, por ejemplo, en Ecuador, el voto es una contradicción. Es un derecho y es una obligación, pero los derechos es algo que garantiza el bienestar del ser humano, pero que si alguien no quiere aferrarse a eso, puede evitarlo, puede no acceder, o sea, puede que no aplique para algunos, pero debes hacerlo. Es una contradicción. Entonces, con eso te aseguras de que vas a tener un cierto margen de población que seguramente va a votar por ti porque tú le ofreciste cualquier maravilla que no estás dispuesto a cumplir, y que en la conciencia colectiva y en la corta memoria que suele tener el electorado, no importa, así son todos. Pero igual, me prometió esto, este sí lo vi, este sí le di la mano, este sí vino a darme, a ofrecerme tal cosa, o ha salido en la televisión, o qué rica que está, o qué guapo que es. O sea, fundamentos irrisorios, pero que funcionan en ese tipo de democracias como la ecuatoriana, donde te obligan a participar, y si no ejerces tu derecho, te castigamos. Acá el voto es eh, voluntario, nadie te obliga, pero la gente quiere participar de eso, especialmente los mayores. Sí, la tecnología ha cambiado la percepción, por ejemplo, de la historia o de las clases. Hay ventajas y desventajas, pero algo que es frecuente ver aquí en las juventudes, sobre todo, es esta eh, conformidad según mi comodidad. Entonces, si yo estoy cómodo y tengo lo que me conforta, estoy conforme, pero no espero menos que eso. Entonces, si toda la vida yo he tenido un Estado que va a guardar mis intereses, a resguardar mis derechos, cuando me voy a otro lugar y abusan de mi espacio, de mis derechos o de mi ser, no entiendo qué pasa, porque yo tengo todo esto. O sea, es un bien dado. Es más, creo que mientras más madura se vuelve la población en Dinamarca, es como que más entienden el sentido de esto nos ha costado como país, y lo valoramos y queremos que siga. Pero los jóvenes es más como, yo lo he tenido toda mi vida, o sea, yo tengo derecho, yo me merezco esto. ¿Por qué me dan menos que esto? Existe, Yo tengo derecho. aquí en Ecuador ya hay una brecha generacional espantosa, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, en el Cabo San Francisco, la generación anterior no tenía ni carreteras, ni teléfono, ni agua, ni luz, no tenía internet, no tenía televisión satelital, y de la noche a la mañana, por no decir en un año a otro, de una generación a otra, celular, televisión satelital, carretera, automóviles. Esto, por supuesto, ha creado una brecha generacional. En Dinamarca hay una brecha generacional. Los padres con los hijos, Sí, los nietos con los abuelos. sí, ¿Y sí. es insalvable o no es insalvable? O sea, eso es inevitable. También creo que es creo que saber que, ¿cómo lo explico? Entre generaciones hay un entendimiento de cosas universales que funcionan y han funcionado desde que Sapiens es Sapiens. Pero cuando se trata de estos cambios tecnológicos o cambios en gustos según la tecnología o según el sistema de educación o según cuán rico es tu país, cuán próspero eres, creo que tienen una claridad de que debe haber una diferencia, y una diferencia enorme y radical. Ellos, desde que tienen sus hijos, están preparados para que sus hijos sean distintos a ellos. Y es más, que los hijos tienen que irse de la casa antes, porque necesitan saber lo que es ser individual y ser productivo por sí mismos. Por sí mismos. Entonces, es un dado, o sea, está dado, está
aceptado de que tiene que haber una diferencia entre generaciones. Hay obviamente las cosas colectivas. Somos daneses, nos gusta esto, hacemos esto, escuchamos esto, hemos pasado por eso, ya. Los jóvenes tienen otro criterio y ¿cómo aceleramos esto? Sí, crea brechas comprensibles, pero el sistema, este tipo de sociedad es lo que llamaríamos la sociedad mamá gallina, mientras que otro tipo de sociedades son las sociedades gorila. Entonces, en las sociedades femeninas o mamá gallina, como la de Dinamarca, los débiles son los que ponen el paso de avance social. Entonces, todos estamos incluidos y los más débiles se les pone más atención. Y los más débiles obviamente van a ser los niños, los viejos, los enfermos. Los viejos para que ellos sean protegidos, porque al desarrollar un tipo de sociedades individualistas, la estructura familiar no es jerárquica como en Dinamarca, ni tiene la brecha extendida de las segundas o terceras conexiones sanguíneas o familiares, sino que es un cuadrado pequeño donde casi hay una jerarquía supuesta, tácitamente entendida, pero los hijos se independizan de los padres muy temprano y los padres saben que ellos en su vejez van a vivir solos o que van a ir a una casa de cuidados, que no es una casa de cuidados, pero que son conjuntos residenciales con pequeños departamentos donde los van a cuidar y tienen eh, ¿cómo se dice? La asistencia necesaria en lo que concierne a cuidados básicos, limpieza, comida, transporte, medicinas, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ellos saben que cuando sean viejos ellos tienen que vivir solos. Y la sociedad y el Estado se encarga de que si hay procesos tecnológicos, haya personas que puedan asistir a aquellos que no saben cómo funcionan. Entonces, no hay una exclusión de los viejos por ser viejos y que se quedan atrás en la tecnología. Más bien se los motiva para que se incorporen a actividades sociales donde siempre va a haber una persona más joven de otra generación que va a asistirlos y que va a ayudarlos. ¿Crees que va a haber en que se avecina un conflicto entre países desarrollados y países subdesarrollados? Yo no estoy segura hasta qué punto puede ser como conflictivo. Depende de la rigidez de las reglas que se puedan imponer, pero aún así, todavía, en mi opinión, sigue siendo un tema de poder y de poder económico. Porque cuando aquí tú puedes hacer la comprensión del tiempo en este tipo de sociedades es lineal. Tú haces esto hoy, mañana haces otra cosa y en 5 años y en 10 años estás allá. La comprensión del tiempo y de la vida en sociedades como las nuestras en Ecuador es un espiral, un cíclico, donde tú no sabes si estás mirando para arriba o para abajo y a veces puede haber un estancamiento y de repente no sabes qué pasó, Bueno, porque tuviste que preocuparte de qué vas a hacer el día a día para conseguir el pan del día. Y sí, tuviste la mala suerte de enfermarte, tuviste que sacrificar todo lo poco que tenías para salvarte tu vida o salvar la vida de tu hijo, recurriendo o sea, a sistemas como trueques para poder salvar una vida. ese fue el Aquí famoso no hay eso. concepto de Roma, ¿no? El corsi y recorsi de la vida. Así le Mm. llamaban ellos. Oye, para concluir, si tuvieras que pensar en las relaciones entre los países de, de desarrollados y los países subdesarrollados después de este tiempo, porque como hemos visto, la Primera Guerra Mundial significó el fin de los imperios europeos, bueno, comienzo del fin de los imperios europeos, la Segunda Guerra Mundial prácticamente el fin de los imperios europeos, y estamos viviendo ahora, pues, un mundo en el que la naturaleza es la más amenazada,
el crecimiento poblacional, que no es solamente crecimiento poblacional, también es un crecimiento de las necesidades, también se ha convertido en una amenaza. ¿Cómo se percibe eso allá? Aquí nosotros decimos, estamos condenados a una pelea. Nos vamos a enfrentar porque querramos o no querramos, nos vamos a ir a invadir Estados Unidos. Es inevitable, eso ya está en nuestra mente ya. Vamos a tener que ser los invasores porque nos están obligando, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que invadirles porque allá están nuestros parientes, nuestros primos, está la plata, aquí nos estamos muriendo con la peste, con el hambre, con la violencia del país el continente más desigual del mundo, el más violento del mundo. Tenemos que ir a buscar otros lugares. Sí. He viajado por algunos lugares y algunos países de aquí, y a pesar de que mucha gente vive en crisis, muchos tienen hasta cierto punto una necesidad de una comodidad hasta un cierto, o sea, mínima se podría decir, pero llamamos comodidad, no una cobertura de necesidades. O sea, tú puedes darte un lujito, un gustito o tal cosa en los estándares europeos, por lo menos de Europa occidental, es casi un derroche y es absolutamente criticable, pienso yo. Sí, sabemos que los países, aquí todavía les llaman los países tercermundistas. Que los países tercermundistas es que son corruptos, es que ellos son así, es que muchos van a decir que es por la raza, que ya es una de las, o sea, ya es tocar el fondo, ¿no? Pero así son ellos, pero es una preocupación tan, ¿cómo se dice? Tan breve, porque están bien. Y mientras tú estés bien, no hay problema, que es lo que le pasó a la gran parte de Ecuador, porque alcanzaron un bienestar de clase media, es media baja, digámoslo así, y se contentaron con su nido caliente. Y ya. La diferencia y lo que yo pienso es que pandemias, crisis, terremotos, desastres naturales, desastres Nos ha venido biológicos. Yo pienso que eso, lo único, o sea, lo que más impacta es saber cómo era el sistema. O sea, ¿qué le hizo al sistema todo este temblor, este terremoto, este tsunami, esta pandemia? Puso a prueba el sistema. Y la diferencia entre los sistemas de América Latina y los sistemas de acá es que, aunque no sean del bienestar, como los que son los escandinavos, se sostienen, se soportan. Y la gente sigue pensando en qué va a hacer con su surplus, cuándo se volverán a abrir las fronteras para irme de vacaciones, para irme de viaje. Hay una fiesta la próxima semana. No está muy distante de lo que pasa en América Latina. La diferencia es que cuando tú regresas a tu trabajo, tu empleador debe responder por tu bienestar. En América Latina no. Y eso te habla del sistema. Muchos de los europeos lo que están preocupados es qué van a hacer con su excedente, no qué van a hacer o cómo van a cubrir lo que les falta. Aquí están preocupados con qué voy a hacer con mi excedente. Por ejemplo, tenemos aquí, te cuento que aquí al lado teníamos un comedor, al lado teníamos una zapatería. Pero la zapatería, tú la conociste, 25 años, el zapatero de aquí al lado ya cerró. Al ladito el comedor, que tú lo conociste, aquí al ladito en la casa de al lado, también ya cerró. Y claro, nosotros salimos a la calle y nos topamos con que el vecino ya cerró, el de allá también ya cerró. Todas las casas están en arrendamiento, los departamentos están en arrendamiento. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es un mundo nuevo, ¿no? Sí.
Allá Acá no lo ha que pasado pasó lo es que mismo, durante nueve, allá no sales acá afuera y te durante nueve, topas porque está cerrado todo, que están quebrando los negocios, que se acabó la tiendita del... acá no, no, aquí durante 7 meses, perdón, 5 meses, el Estado dio paquetes de ayuda. Ahí ves los impuestos. Dio paquetes de ayuda a grandes y a pequeños. Él dio 3 paquetes de ayuda a diferentes secciones de la sociedad. O sea, y los que tenían su propio negocio también podían acceder a estos paquetes de ayuda o exención de impuestos o ABC. No puede ser eterno. Entonces los paquetes se acabaron la semana pasada, pero entonces, hace 2 semanas, perdón. Pero entonces lo que pasa a continuación es que sobre todo empresas privadas, algunas empresas que dependen de fondos, por ejemplo, empresas culturales, comienzan rondas de despidos masivos. Si no me equivoco, Lego, que es danesa, tiene una pequeña ciudad, digámoslo así, muy cerca del centro de Jutlandia, donde o sea, daba empleo a muchísimos. Solo Lego ha despedido a 200 personas más o menos en una sola ronda de despidos. O sea, están despidiendo entre 30 y 40% del personal como estándar en la mayoría de empresas. Pero el sistema de profesionales que también existe aquí en Dinamarca, hay algo que se llaman las A-Kasse. Y estas A-Kasse, o casas como cajas de ayuda, no ayuda, pero de cooperativa de ayuda. Dependiendo de tu profesión, tú puedes ser miembro de una de ellas. Y hasta que tú encuentres empleo, ellos te pueden cubrir una cierta parte de lo que vendría a ser un sueldo durante un cierto tiempo. Tú pagas trimestralmente una cantidad de coronas, pero mientras estés desempleado, ellos te van a pagar con esto cada mes. Hasta, en el caso, por ejemplo, de la que yo pertenezco, yo sé que las reglas dicen que hasta 2 años. Y luego de eso ya no te dan plata. Y Quizás tienes que haber trabajado 3 años y medio. Entonces, aquellos que los están despidiendo, si ellos son miembros de una caja de cooperación de profesionales, ellos pueden tener un sustento hasta que encuentren una nueva ocupación, una nueva plaza de trabajo. Eso no existe en otros lugares. acá sí es un impacto psicológico muy fuerte, aunque tú no lo creas creer, porque lo viste a la zapatería toda tu vida. ¿Qué haciste con la zapatería? Le saludabas al zapatero todos los días y era parte de la vida diaria. Sí. Y de pronto, ¡pau!, se cierra la zapatería y es como que, Dios mío, la zapatería era tan importante. Era parte del barrio. Mm. ¿Qué va a pasar? Estamos perdidos. Más o menos esa es la situación, ¿no? Sí. Bueno, Muchas no, gracias. Martita, qué lindo conversar contigo, saber Un más gusto y qué es lo nuevamente. que está pasando, lo que se está viviendo en Dinamarca y esta globalización que nos permite entendernos y compararnos y vincularnos y saltar fronteras, creo que es lo más maravilloso que está pasando en esta pandemia. Como Sí. siempre, muchos besos Igualmente. a toda tu familia allá Gracias. de Australia, perdón, de Dinamarca, a toda tu familia de Dinamarca. Gracias. Ay, Dios mío, Muchas gracias. tan importante. Igualmente a todos quienes nos ven, Y sí, gracias por sus comentarios, son siempre alentadores de leer. y Y gracias por esa nos información que nos vemos en das una. de lo que está pasando allá, porque es lo más clave, ¿no? Entender. Sí, sí. Es la Ahora primera que también pandemia. quisiera invitar, quisiera invitar a quienes nos escuchan y nos ven, que bueno, o sea, pueden comenzar a hacer una autorreflexión y una autoevaluación, no crítica, simplemente saber, o sea, un chequeo de mi realidad, dónde estoy, en qué pertenezco, qué cosas se podrían hacer bien, en dónde estamos y por qué funciona así. Quizás esta pandemia es la primera pandemia, que dicen la primera pandemia uh, documentada, reportada y seguida en todo el mundo, Sí, minuto a minuto, en tiempo real.
Sí. La primera pandemia en seguir en tiempo real. Y nuestra conexión es parte de este proceso extraordinario que estamos viviendo, que es vivir en tiempo real y la desaparición de las fronteras. Un Ok, beso. gracias. Nos vemos. Chao, Toda chao. felicidad. Que venga un otoño feliz y que sean muy bonitos los colores. Gracias. Sí, sí. Hagámoslo bonito. Chao, chao. Un besote. Igualmente.